Primero de todo, felicidades por su primera victoria en la UFC. ¿Estás nerviosa porque ahora una rueda de prensa acá con nosotros, esto? Muchas gracias. Sí, los nervios de las cámaras son diferentes a los de las peleas. Yes, well, thank you very much. The nerves of being in front of the cameras are a little bit different than the ones of the fights, right? Just act like they're not there. Well, now that you do have your first UFC win, is it everything that you had imagined? Because obviously you had 2 fights before, you didn't get the wins, but now that after almost 10 years of fighting professionally, your first UFC win, what are the emotions? Bueno, primeramente, haga como si no estuviéramos acá, dijo él. Después de un par de derrotas y también 10 años de pelea profesional, ¿cómo te sientes en su primera victoria de la UFC después de esta trayectoria que tuviste en tu vida? Me siento muy feliz. Es el sueño que lo tenía desde que comencé a hacer MMA, llegar a UFC, ganar en UFC, escalar, y es algo que me lo debía a mí, que le debía a mi familia y que le debía a todo mi público, a toda la gente que me apoya. Entonces estoy feliz de que ellos puedan conocer un poquito más de todo lo que tiene la malvada. Obviously very happy for a win like this, but this is just something that I've always wanted and always dreamt about. It's something that I wanted to get the win in the UFC and to move up, and it's something that I owe it to myself, that I owe it to my family, that I owe it to my team, and to everyone that has been with me so that they know a little bit more about La Malvada. Well, the punch that dropped her and then the one that followed up that eventually put her away, was that part of the game plan, or did you just see it in the moment and capitalized it in there? O sea, ese golpe que simplemente terminó todo, ¿hacía parte de la estrategia del plan o simplemente se materializó ahí la oportunidad y la aprovechaste? No, realmente fue parte de la estrategia, trabajamos al pie de la letra. En realidad quizás me pedían un poquito más de presión desde el comienzo, pero necesitaba sentir su distancia, necesitaba sentir en qué momento iba a poder conectar. No quería tirar golpes al aire, entonces solo fue cuestión de tomar la distancia, encontrar el hueco y conectar. Pero hubo un momento clave donde me regañó la esquina y dijo, ya, y como ahí, accioné mi cerebro. So, yes, that was the plan all along, but I really wanted to feel the distance a little bit, so that's why you saw a little bit of a hesitancy, but people were yelling, so at one point there was I really wanted to feel the distance to make sure that the opportunity was there. Yes, that opportunity showed up, but it was part of the plan all along, verbatim. That's what we had strategized. But my corner started yelling at me a little bit because I wasn't letting it loose. At one point I said, listen, I need to activate my brain and make this happen. So it was part of the game plan, but I hurt my corner. Well, after such a quick win, I assume there's no damage or injuries or anything like that. How soon do you want to get back in there, and what would you like the rest of your year to look like in the UFC? Después de una victoria tan rápida, tremenda, fulminante así, obviamente que no hubo ningún tipo de daño. ¿Cuánto rápido puedes volver? ¿Y qué ves para tu año ahora? Ahora que esta victoria sin daños, continuar, ¿cómo sería este año? Yo quisiera volver a pelear. Realmente entreno un montón y siento que tengo muchísimo más para dar. Y nada, yo espero una pelea pronto. Obviously, I would like to fight as soon as possible. I work out so much and I train so much that right now I could just have a fight as soon as possible. Thank you. Fala. Silvana, congratulaciones por tu victoria. Y tú, si no estoy equivocado, es la primera peleadora de Argentina en UFC. Quiero saber cómo es el estado de la UFC entre las mujeres en Argentina, si hay muchas peleadoras mujeres esperando por una chance en UFC. First of all, Silvana, congratulations on your win, and if I'm not mistaken, this is the first Argentine fighter in the UFC to get this win. And what is the current state of MMA, female MMA in Argentina right now? En Argentina, a partir de este año firmó otra argentina que pronto hará su debut, pero hay más argentinas, no muchas, pero hay varias argentinas que están intentando escalar y salir al exterior a competir. ¿Cómo se llama la otra?
Aileen Pérez. Okay. So yes, there is another Aileen Perez, a new UFC fighter, just about to actually have her debut. But there are others out there that are just trying, and they're trying that they have that opportunity to move up to the UFC as well. Without other Argentinian female fighters, I presume you have other examples, other female fighters, maybe perhaps in my country, Brazil, that were like your idols or the women that you are looking forward to, you know, to inspire you. Was there any fighter, female fighter, that inspired you to come over here? Bueno, con una falta obviamente de una Argentina, sos ahora la Argentina que es la aspiración. Antes de haber, por no haber una Argentina en esta posición que estás ahora, no solamente el país de nosotros, Brasil, pero hay otras peleadoras que ves como inspiración a lo largo de tu trayectoria y tu carrera, alguien que te inspira, o a quien miraste y dijo, mira, yo quiero ser como ella, o por estilo, por cualquier cosa. Me inspira mucho Valentina Shevchenko. Es una peleadora tan completa, tan fuerte. Tuve la oportunidad en Las Vegas de presenciar y compartir con ella un entrenamiento y yo quedé fascinada. Me gusta mucho su estilo, su manera de moverse arriba de la jaula, su control que tiene en el piso. Hace lo necesario para ser la campeona y me da mucha inspiración. Obviously, Valentina Shevchenko, she's so complete, so strong. I had the opportunity to actually be at one of our training sessions to actually watch her train. And I just see, I mean, she does everything that's needed to be done, what she can do, the way she moves around the octagon, and the control she has on the ground. So just so complete. I was fascinated by what Valentina brings to the table. ¿Y tú crees que ahora que tú estás en UFC, consiguió ese gran noqueo, habrá otras niñas argentinas se inspirando en usted para tal vez virar peleadoras? And after this tremendous win, such a great knockout, do you think that now there will be other Argentine girls that are going to look at you as an inspiration to follow your path? Ya me escribían niñas de Argentina que practicaban en mi Instagram y como hasta que se querían hacer tatuajes cuando tengan 18 años de la malvada y ya. Entonces, no, yo creo que sí y espero que sí, que sea una motivación para todas ellas. El trabajo duro ya demostró que es el que funciona, el sacrificio, el entrenar y dar todo para este deporte. Entonces, yo quiero ser el ejemplo y también sigo escribiendo mi historia, ser la primera peleadora argentina en UFC, ahora la primera que gana y la primera que gana por nocaut. Entonces sigo escribiendo mi historia y quiero seguir escribiendo mi historia. There have been a lot of girls that got in touch with me through social media, so girls that reached out to on Instagram, and I wrote them back, and they actually mentioned that when they turned 18 that actually they wanted to get the La Malvada tattoos. Just because I serve as an inspiration for them. I want to continue to be an inspiration for them, to say that the hard work, that never giving up, that continuing to fight. I am now this fighter, the first Argentine fighter, the first one to win by knockout, so I want to continue to write my story and inspiring them. Muchas gracias, Silvana. Un gusto. Muchas gracias. Have you seen any of these tattoos they got of you? I don't know if they already have them. ¿Ya viste porque a él le gusta el tatuaje? ¿Ya viste algún tatuaje tuyo ya o ya no hicieron todavía? Hicieron un tatuaje que un eslogan que lo utilizaba yo en mis camisas. Okay. No está muerto quien pelea. So she's seen one of the tattoos. They used the slogan that I used to have for my fights, and it said "No está muerto quien pelea." So she who fights is never dead. I mean, I'm alive. I mean, I fight, therefore I'm alive. Pretty much, that's it, right? Me gustó el eslogan. Buenísimo. Es muy bueno. Got it? Thank you. ¿Qué no te dije que suscribiera? No te dije que le dieras like.
Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.